1400 años. Eso es lo que separa a un escritor romano de una nota escrita por un hombre que aseguró que aquella profecía acababa de cumplirse. No es una leyenda ni mito. Ese libro todavía existe, y cualquiera puede leer hoy la misma frase que convenció a Cristóbal Colón de que el mundo ocultaba un continente entero. Lo inquietante no es que alguien creyera en una predicción, es que, siglos después, ocurrió exactamente aquello que describía. Y ese no es un caso aislado. A lo largo de la historia aparecieron textos, cartas, novelas, cálculos matemáticos e incluso simples anotaciones que describieron acontecimientos reales décadas o siglos antes de que sucedieran. ¿Coincidencias? ¿Genios? ¿O pura probabilidad? Hoy vamos a recorrer 22 predicciones históricas documentadas que fueron escritas antes de los hechos y que todavía pueden consultarse en archivos, bibliotecas y documentos originales. La primera comienza hace casi 2000 años, con un filósofo romano que jamás imaginó que sus palabras terminarían escritas en el margen del libro de un explorador llamado Cristóbal Colón. Número 1. Un folleto de 24 páginas con una cita fijada a 53 años vista. 24 páginas publicadas en Oxford en 1705, bajo un título modesto que prometía apenas una sinopsis de la astronomía de los cometas. Dentro de esas páginas, Edmund Halley había comparado los registros de 3 cometas observados en 1531, en 1607 y en 1682. De esa comparación salió una conclusión que en su época sonaba absurda. Los 3 eran el mismo cuerpo, atrapado en una órbita alargadísima alrededor del Sol, que regresaba cada 76 años aproximadamente. Nadie había afirmado nunca algo semejante sobre un cometa. Hasta entonces, se los consideraba fenómenos irrepetibles, presagios sin regla, apariciones que cruzaban el cielo una vez y desaparecían para siempre en la nada. Halley hizo entonces lo que ningún astrónomo se había atrevido a hacer: anunció una fecha concreta. Escribió que aquel cometa volvería hacia 1758 y publicó el pronóstico sabiendo perfectamente que él no estaría vivo para verificarlo porque tenía 49 años cuando lo escribió, y la cita quedaba a más de medio siglo de distancia. Murió en 1742. 16 años más tarde, la noche del 25 de diciembre de 1758, un agricultor y astrónomo aficionado alemán llamado Johann Georg Palitz apuntó su telescopio hacia el cielo de Sajonia y encontró el cometa exactamente donde debía estar. Nunca antes un objeto celeste distinto de un planeta había acudido a una cita fijada por un cálculo humano. En vida, Halley había apostado su reputación entera a un acontecimiento que ocurriría cuando sus huesos llevasen 16 inviernos bajo tierra. La apuesta se cobró una noche de Navidad, en el patio de una casa de Sajonia, delante de un aficionado que miraba por su propio telescopio. Número 2. La medición del químico francés era impecable, y aún así, estaba equivocada. El francés Paul-Émile Lecoq de Boisboudon acababa de descubrir un elemento nuevo y le había puesto nombre: galio. Lo había identificado el 27 de agosto de 1875 en una blenda de los Pirineos, mediante el análisis espectroscópico, y después lo había aislado y medido con todo el cuidado que exigía un hallazgo de esa categoría. Entre las propiedades que publicó, figuraba la densidad del metal, que sus instrumentos situaban en torno a 4,7. Semanas después, le llegó una carta desde San Petersburgo. La firmaba Dmitri Mendeleev, y venía a decirle que se había equivocado. 4 años antes, en 1871, Mendeleev había ordenado los elementos conocidos por su peso atómico y había dejado huecos deliberados en la tabla, casillas vacías reservadas a elementos que todavía nadie había encontrado. A uno de esos fantasmas lo bautizó Eka Aluminio y le atribuyó por adelantado un peso atómico próximo a 70 y una densidad de 5,9. El ruso sostenía en su carta que el galio del francés y su Eka aluminio eran el mismo metal, y que por tanto la densidad medida en París estaba mal. Lecoq de Boisbaudran volvió al laboratorio, purificó su muestra hasta obtener unos 75 gramos limpios de impurezas y repitió la medición. El resultado fue 5,9.
Un químico que jamás había tenido en las manos aquel metal, que no lo había visto nunca y que no disponía de un solo gramo, acababa de corregir por carta al hombre que lo tenía delante en su laboratorio. Entre los dos había 2000 kilómetros de distancia. En 1879 apareció el escandio y en 1886 el germanio, y ambos encajaron en las casillas que les esperaban. Los 3 huecos que Mendeleev había dejado en blanco terminaron ocupados por el galio, el escandio y el germanio. Número 3. 104 años entre un folletín francés y una retransmisión seguida por 600 millones de personas. En 1865, Julio Verne publicó De la Tierra a la Luna, una novela en la que un club de artilleros estadounidenses decide enviar un proyectil tripulado a nuestro satélite. La coincidencia entre aquella fantasía y el vuelo del Apolo 11 no se sostiene en el argumento, que es disparatado, sino en la lista de detalles concretos que Verne eligió y que se cumplieron uno detrás de otro. Verne situó la base de lanzamiento en Florida, después de un debate entre sus personajes sobre la latitud óptima del punto de partida. Eligió una tripulación de 3 hombres. Fabricó el proyectil de aluminio, un metal que en 1865 era una rareza carísima de laboratorio. Calculó una velocidad de salida cercana a los 11 kilómetros por segundo, que es aproximadamente la velocidad de escape real, y devolvió a sus astronautas al océano, donde los recogió un buque de la Marina estadounidense. En julio de 1969, 3 hombres despegaron desde Cabo Cañaveral, en Florida, dentro de un vehículo cuya estructura era en buena parte de aleación de aluminio, y regresaron amerizando en el Pacífico, junto a un portaaviones que esperaba la caída. Verne no adivinó nada por vía sobrenatural. Leía con voracidad los boletines científicos de su época y aplicaba la aritmética disponible a cada decisión narrativa. Ese es justamente el detalle inquietante. Con los datos disponibles en 1865, un novelista dedujo el sitio de partida, el número de pasajeros, el metal del casco y el océano donde caería la cápsula. Antes de seguir, conviene dejar clara la regla que gobierna esta lista, porque hay unas cuantas historias muy famosas que se han quedado fuera. Los 20 expedientes de este vídeo cumplen la misma condición. Existe un texto fechado, publicado o registrado antes del acontecimiento, y ese texto puede consultarse hoy. Sin documento anterior verificable, el caso no entra, por espectacular que suene. Eso deja fuera a varios profetas célebres, cuyas frases solo encajan cuando alguien las interpreta después. Y deja dentro a un fraile, a un maestro sordo y a un ingeniero de ferrocarriles. Número 4. Marte tenía 0 lunas conocidas en 1726, y una novela satírica describió exactamente 2. Jonathan Swift publicó Los viajes de Gulliver en 1726 con la intención de burlarse de la Royal Society y de los sabios de su tiempo. En el tercer libro, su protagonista visita Laputa, una isla voladora habitada por eruditos tan absortos en sus cálculos que necesitan criados para recordarles que deben hablar. A esos eruditos ridículos Swift les atribuye un descubrimiento. Han encontrado 2 pequeños satélites girando alrededor de Marte, uno a 3 diámetros del planeta, que completa su vuelta en 10 horas, y otro a 5 diámetros, que tarda 21 horas y media. Para la astronomía europea de aquel momento, el número de lunas marcianas conocidas era exactamente 0. 151 años después, en agosto de 1877, el estadounidense Asaph Hall apuntó hacia Marte el refractor de 66 centímetros del Observatorio Naval de Washington, que era entonces el mayor telescopio del mundo. Pegadas al planeta, casi ocultas por su brillo, había 2 lunas diminutas. Se llamaron Phobos y Deimos. Phobos completa su órbita en 7 horas y media, Deimos en poco más de 30. Las cifras de Swift eran erróneas, y conviene decirlo con claridad. Se equivocó en las distancias y se equivocó en los periodos. Acertó en lo que ningún dato de su siglo permitía suponer, que eran 2, que estaban absurdamente cerca de la superficie marciana y que giraban a una velocidad sin comparación en el sistema solar conocido. Hoy los 2 cráteres mayores de Deimos llevan los nombres de Swift y de Voltaire, y una región de Phobos se llama Laputa. Número 5. 4 años de guerra se cerraron con una firma, y una sola frase midió la duración real de aquella paz.
El 28 de junio de 1919, en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, las delegaciones vencedoras de la Primera Guerra Mundial firmaron el tratado que cerraba formalmente el conflicto. Ferdinand Foch, comandante supremo de los ejércitos aliados, había pedido durante meses una frontera militar permanente en el Rin y condiciones que impidiesen a Alemania rearmarse. Se le ignoró en ambas peticiones, y el día de la firma no acudió a la ceremonia. El tratado imponía a Alemania la pérdida de territorios, un ejército limitado a 100.000 hombres, reparaciones económicas de una magnitud sin precedentes y un artículo, el 231, que le atribuía la responsabilidad moral del conflicto. La ocupación aliada de la orilla izquierda del Rin se fijó en 15 años y terminó anticipadamente en 1930. La frase que se atribuye a Foch desde entonces llegó hasta nosotros por vía indirecta, recogida años más tarde por el político francés Paul Reynaud. Conviene decirlo con honestidad. No existe una grabación ni un acta oficial que la fije. Según ese testimonio, el mariscal sostuvo que aquello no era una paz, sino un armisticio de 20 años. Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939. Entre la firma del tratado y el primer disparo de la Segunda Guerra Mundial, transcurrieron 20 años y 65 días. Foch llevaba 10 años muerto. Está enterrado en Los Inválidos de París, a pocos metros de la tumba de Napoleón, y en el epitafio no figura ninguna frase sobre el porvenir. Número 6. Hacia 1260, un fraile franciscano encerrado en su celda describió el motor de combustión. Roger Bacon enseñaba en Oxford y en París, y escribió sobre óptica, sobre matemáticas y sobre la necesidad de someter cualquier afirmación a la comprobación experimental 4 siglos antes de que esa idea tuviera nombre. En una carta conocida como Epístola sobre las obras secretas del arte y de la naturaleza, dedicó unas líneas a enumerar máquinas que, según él, podían fabricarse sin recurrir a ninguna magia. Escribió que podrían construirse carros capaces de moverse a gran velocidad, sin animal alguno que tirase de ellos. Escribió que se harían aparatos para navegar por el fondo de los ríos y del mar sin peligro para quienes viajasen dentro. Escribió que un hombre sentado en el centro de un ingenio, accionando cierto mecanismo, haría batir unas alas artificiales al modo de las aves y se sostendría en el aire. Bacon murió alrededor de 1292. El primer submarino operativo tardó 3 siglos y medio en flotar por el Támesis. El automóvil de motor de explosión tardó 6 siglos. La primera máquina más pesada que el aire capaz de sostener a un hombre tardó 640 años y despegó en una playa de Carolina del Norte. Un fraile del siglo XIII escribió las 3 cosas en la misma carta, con la misma tinta y en el mismo párrafo. 6 siglos de adelanto parecen una barbaridad, y sin embargo en el número 10 alguien acertará el número de muertos de un conflicto que tardaría 27 años en estallar. Número 7. Alfred Wegener era meteorólogo, no geólogo, y ese detalle le costó 20 años de desprecio profesional. En 1912, presentó en Frankfurt una idea que los especialistas encontraron indignante. Los continentes no estaban clavados en su sitio, sino que se movían. Habían formado en el pasado remoto una única masa de tierra, que él llamó Pangea, y llevaban millones de años separándose lentamente. Wegener apoyaba su hipótesis en el encaje de las costas de África y Sudamérica, en fósiles idénticos hallados a un lado y otro del Atlántico y en depósitos glaciares que aparecían en lugares hoy tropicales. La geología académica lo trató con una dureza poco frecuente. Se le reprochó ser un intruso, un aficionado que opinaba sobre una disciplina ajena, y sobre todo se le exigió algo que él no tenía, un mecanismo capaz de empujar masas continentales enteras. Wegener nunca encontró ese motor. Murió en noviembre de 1930 sobre el hielo de Groenlandia, durante una expedición de aprovisionamiento, poco después de cumplir 50 años. Su cuerpo apareció al año siguiente cuidadosamente envuelto en una piel de reno y en un saco de dormir, señal de que sus compañeros habían tenido tiempo de enterrarlo con calma. 3 décadas después, la exploración del fondo oceánico reveló las dorsales submarinas donde nace corteza nueva y el mecanismo apareció por fin. La tectónica de placas es hoy el marco básico de las ciencias de la Tierra y explica los terremotos, los volcanes y la forma misma de los mapas que estudian los niños.
Número 8. 24 deseos escritos a mano frente a una medicina que todavía sangraba a los enfermos. Robert Boyle es el hombre al que la química debe su separación definitiva de la alquimia, y hacia 1660 anotó en una cuartilla una lista de cosas que le habría gustado que la humanidad llegase a conseguir. El documento se conserva en la Royal Society de Londres. Contiene 24 puntos, escritos con una letra rápida y llena de abreviaturas, y no era un tratado ni un ensayo, era una lista de deseos. El primer punto de la lista era la prolongación de la vida humana. Más abajo aparecía el arte de volar, y a continuación el modo de permanecer largo tiempo bajo el agua. Boyle deseaba curar enfermedades mediante lo que él llamó trasplante y disponer de una luz perpetua. Reclamaba fármacos potentes capaces de alterar la imaginación, la vigilia y la memoria, y también librarse de la necesidad de dormir tanto. Cerca del final anotó embarcaciones capaces de navegar contra el viento y contra las corrientes. En la Inglaterra donde escribió aquello, la esperanza de vida rondaba los 35 años y la cirugía se practicaba sin anestesia, sobre un paciente sujeto por 4 hombres. La teoría médica dominante seguía atribuyendo las enfermedades al desequilibrio de 4 humores corporales. De los 24 puntos de la lista, la ciencia ha resuelto la mayoría. El trasplante de órganos, la anestesia general, el submarino, el avión, la iluminación eléctrica permanente y los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central figuran todos, en el lenguaje del siglo XVII, en aquella cuartilla. Número 9. Un aristócrata francés recorrió Estados Unidos durante 9 meses y volvió a Europa con el mapa del siglo XX en el equipaje. Alexis de Tocqueville viajó por América en 1831 con el encargo oficial de estudiar el sistema penitenciario y aprovechó el permiso para examinar otra cosa, cómo funcionaba una democracia de masas por dentro. El resultado fue La democracia en América, cuyo primer volumen apareció en 1835 y que sigue siendo uno de los análisis políticos más citados que se han escrito jamás. El pasaje que nos interesa está al final de ese primer volumen, y en su momento debió de parecer una excentricidad. Tocqueville sostiene que hay 2 grandes pueblos sobre la Tierra que, partiendo de puntos distintos, avanzan hacia el mismo fin, los rusos y los angloamericanos. Describe cómo uno crece mediante la libertad individual y el interés privado, y el otro concentrando toda su fuerza en las manos del Estado. Y concluye que cada uno de ellos parece llamado a sostener un día en sus manos los destinos de la mitad del mundo. Cuando escribió esa frase, Estados Unidos tenía 13 millones de habitantes, ninguna flota de guerra digna de mención y una influencia internacional próxima a la nada. Rusia era un imperio agrícola gobernado por un zar, con la servidumbre todavía vigente. 110 años después, en febrero de 1945, los representantes de esas 2 potencias se sentaron en Yalta a repartirse el mapa de Europa. Un francés muerto en 1859 había nombrado a los 2 protagonistas de aquella mesa con más de un siglo de antelación. Número 10. En 1887, en el prólogo de un folleto olvidado sobre las guerras napoleónicas, aparecieron las cifras exactas del mayor desastre europeo del siglo siguiente. Friedrich Engels escribió esa introducción para un texto de su amigo Sigismund Borgheim y aprovechó las páginas para exponer a dónde llevaba, en su opinión, la carrera de armamentos que las potencias europeas mantenían desde hacía 2 décadas. Su descripción no es vaga ni retórica, es una previsión con números. Engels anunció una guerra mundial de una extensión y una violencia jamás vistas. Situó entre 8 y 10 millones el número de soldados que se degollarían entre sí. Añadió que devastarían Europa como no lo habían hecho nunca antes las nubes de langosta. Calculó que las destrucciones de la guerra de los 30 años quedarían comprimidas en 3 o 4 años y extendidas a todo el continente. Habló de hambre, de epidemias, del embrutecimiento general de ejércitos y pueblos, y del colapso irremediable de los viejos estados y de su sabiduría convencional. Y cerró el párrafo con una imagen concreta. Las coronas rodarían por el arroyo a docenas sin que nadie se agachase a recogerlas. La Primera Guerra Mundial duró 4 años y 3 meses. Las estimaciones de militares muertos se sitúan entre 9 y 10 millones. La epidemia de gripe que la acompañó mató a más gente que los combates.
Y 4 imperios que llevaban siglos en pie, el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano, desaparecieron entre 1917 y 1922. Sus coronas quedaron en vitrinas de museo. Vamos por la mitad exacta del recorrido. Hasta aquí, las anticipaciones han salido casi todas de laboratorios, de observatorios y de gabinetes de trabajo. A partir del número 11 cambian de terreno. Entran los novelistas, entran los periodistas y entra un hombre que patentó el arma más peligrosa de la historia antes de saber con qué material podía fabricarse. El próximo vídeo del canal está dedicado al Imperio Persa, el mayor imperio del mundo antiguo, y allí la escala será otra. Aquí seguimos con el número 11. Número 11. Un maestro sordo de una ciudad de provincias resolvió en un desván el problema que costaría miles de millones a dos superpotencias. Konstantin Tsiolkovsky había perdido casi todo el oído a los 10 años por una escarlatina y daba clases de matemáticas en Kaluga, una ciudad rusa de provincias, en una casa de madera con un taller en el desván. En 1903 publicó en una revista modesta un artículo con la ecuación que relaciona la velocidad final de un cohete con la masa de combustible que quema. Esa ecuación sigue siendo hoy la base de todo lanzamiento orbital. En el mismo texto describió el cohete de varias etapas, el uso de oxígeno e hidrógeno líquidos y una estación habitada girando en el vacío. Murió en 1935. El primer satélite artificial despegó en 1957, el año en que se cumplía el centenario de su nacimiento. Un maestro de pueblo acertó el vehículo. En el número 19, alguien acertó una dirección postal en el cielo. Número 12. Alguien había puesto por escrito la fecha exacta, y lo había hecho 19 años antes. Herbert George Wells publicó en 1914 una novela titulada El mundo liberado, escrita después de estudiar las conferencias divulgativas sobre la energía contenida en el átomo. En esa novela aparece, por primera vez en lengua inglesa, una expresión que hoy conoce todo el planeta: bomba atómica. Wells describe una guerra futura, en la que las ciudades arden bajo artefactos del tamaño de una maleta, que no se apagan porque su radiactividad continúa activa durante años. Describe también el desmoronamiento de los gobiernos que las utilizan, y sitúa el momento en que la humanidad aprende a liberar la energía del átomo en un año concreto, elegido por el novelista casi al azar sobre el calendario, 1933. Wells no se inventó la física. Venía de leer a Frederick Soddy, un químico que trabajaba con Rutherford y que sostenía desde 1909 que un gramo de materia guardaba energía suficiente para mover una flota entera. El novelista tomó ese dato de laboratorio y lo convirtió en una ciudad ardiendo durante años. El físico húngaro Leo Szilard leyó El mundo liberado en 1932 en Berlín y reconoció después que aquel libro le había marcado profundamente la forma de plantearse el problema. Szilard conservó su ejemplar y llegó a recomendárselo a otros físicos durante la guerra. En 1933, exactamente el año que Wells había escrito, Szilard concibió el mecanismo físico que hacía posible aquello. La novela y el hecho comparten el mismo número en el calendario, y entre uno y otro hay un lector. Número 13. Un semáforo de Londres contra el hombre más autorizado del mundo. El 11 de septiembre de 1933, el periódico The Times publicó un resumen de una conferencia de Ernest Rutherford, el físico que había descubierto el núcleo atómico y la máxima autoridad viva en la materia. Rutherford había afirmado ante su auditorio que quien esperase obtener energía de la transformación de los átomos decía tonterías. La palabra que empleó, recogida por la prensa británica, fue una de las más citadas por los físicos del siglo XX, moonshine. Leo Szilard leyó ese resumen en la habitación de un hotel de Londres, donde vivía como refugiado después de haber salido de Alemania aquel mismo año. La lectura le irritó profundamente. A la mañana siguiente, el 12 de septiembre, salió a caminar por el barrio de Bloomsbury y se detuvo en un semáforo de Southampton Row. Mientras la luz cambiaba, se le ocurrió lo siguiente: si existiese un elemento capaz de absorber un neutrón y emitir dos, y se reuniese una cantidad suficiente de ese elemento, la reacción se sostendría a sí misma y liberaría energía a una escala sin precedentes.
Szilard patentó la idea de la reacción en cadena en 1934 y en 1936 cedió la patente al almirantazgo británico con una única condición, que permaneciese en secreto. No sabía qué elemento serviría, y tardó años en averiguarlo. El 2 de diciembre de 1942, bajo las gradas de un campo de squash de la Universidad de Chicago, la primera reacción en cadena controlada del planeta funcionó durante 28 minutos. Enrico Fermi ordenó detenerla. Szilard estaba allí, en la misma sala. Se acercó a Fermi, le estrechó la mano y le dijo que aquel día quedaría como un día negro en la historia de la humanidad. Número 14. En 1865, un escocés de 34 años publicó unas ecuaciones que exigían la existencia de algo que nadie había detectado nunca. James Clerk Maxwell trabajaba sobre los campos eléctricos y magnéticos, y al ordenar matemáticamente su comportamiento, le apareció una consecuencia inesperada. Sus ecuaciones describían perturbaciones capaces de propagarse por el espacio vacío en forma de ondas. Al calcular la velocidad de esas ondas hipotéticas, obtuvo una cifra que ya conocía por otro camino: la velocidad de la luz. De ahí dedujo que la luz era una onda electromagnética y que debían existir muchas otras ondas de la misma familia, invisibles, de longitudes distintas, que nadie había producido ni recogido jamás en un laboratorio. El trabajo apareció en las Philosophical Transactions y contenía 20 ecuaciones acopladas, una maraña que solo unos pocos matemáticos europeos eran capaces de seguir. Oliver Heaviside las reduciría más tarde a las 4 fórmulas compactas que hoy se estudian en cualquier facultad de física. Maxwell murió de un cáncer abdominal en 1879 a los 48 años sin haber visto ni recogido una sola de aquellas ondas. Einstein tuvo durante toda su vida un retrato suyo colgado en la pared del despacho. 8 años después, en Karlsruhe, Heinrich Hertz montó un aparato con 2 esferas metálicas separadas por un pequeño espacio de aire y una espira de alambre al otro lado de la sala. Al saltar la chispa entre las esferas, en la espira lejana apareció otra chispa diminuta. Las ondas de Maxwell existían y acababan de cruzar una habitación. Cuando le preguntaron para qué servía aquello, Hertz respondió que para nada en absoluto. Murió en 1894, con 36 años. Al año siguiente, un joven italiano llamado Guglielmo Marconi empezó a enviar señales con ese mismo principio desde el jardín de su casa. Número 15. Arthur Clarke era un oficial de radar de 27 años, recién licenciado de la Real Fuerza Aérea Británica. Escribió entonces el artículo que le habría hecho millonario. Lo publicó en octubre de 1945 en una revista técnica llamada Wireless World, bajo un título seco: Relés extraterrestres. En 4 páginas, Clarke demostraba que un satélite colocado a unos 35.800 kilómetros sobre el Ecuador tardaría exactamente 24 horas en dar una vuelta completa a la Tierra. Al girar al mismo ritmo que el planeta, desde el suelo parecería inmóvil, colgado siempre del mismo punto. Y añadía el cálculo decisivo: con 3 satélites así, repartidos a la misma distancia entre ellos, se cubriría la superficie habitada del planeta entera. En 1945 no existían los satélites artificiales, ni los cohetes capaces de alcanzar esa altura, ni la electrónica capaz de sobrevivir allí arriba. El primer objeto humano en órbita despegaría 12 años más tarde. El artículo le reportó 15 libras esterlinas. Clarke nunca patentó la idea y explicó décadas más tarde que le había parecido una fantasía demasiado remota como para molestarse en registrarla. Suponía, además, que aquello no ocurriría mientras él viviese. Años después tituló un ensayo autobiográfico con una broma sobre cómo perdió $1.000 millones en sus ratos libres. En agosto de 1964 se colocó en esa órbita el SYNCOM 3, que retransmitió los Juegos Olímpicos de Tokio a Norteamérica. Hoy hay más de 500 satélites operativos girando exactamente donde Clarke dijo, en una franja que la Unión Astronómica Internacional bautizó, sin necesidad de discusión, como órbita de Clarke. Número 16. Vannevar Bush describió un escritorio capaz de recordar por su dueño. En julio de 1945, el ingeniero Vannevar Bush publicó en la revista Atlantic Monthly un artículo titulado ¿Cómo podríamos pensar
en el que describía una máquina de escritorio a la que llamó Memex. El aparato guardaría los libros, las cartas y las notas de una persona, y permitiría recuperarlos al instante. Su función central no era almacenar, sino enlazar. El usuario podría unir dos documentos cualesquiera mediante un rastro asociativo permanente, y después recorrer ese rastro y compartirlo con otros. Douglas Engelbart leyó el artículo siendo operador de radar en Filipinas. Ted Nelson lo leyó en los años 60 y acuñó la palabra hipertexto. El enlace que acabas de imaginar es aquella idea, escrita 4 décadas antes del primer navegador. Número 17. 28 pronósticos publicados en una revista femenina en diciembre de 1900. El autor se llamaba John Alfred Watkins, era ingeniero civil de los ferrocarriles de Pensilvania y había quedado parcialmente inválido tras un accidente ferroviario. La revista era el Ladies' Home Journal y el artículo llevaba un título directo, Lo que puede ocurrir en los próximos 100 años. Watkins advertía en la primera línea que sus pronósticos parecerían extraños y casi imposibles, y explicaba que los había reunido consultando a los hombres más prudentes de las grandes instituciones científicas del país. Escribió que las fotografías se telegrafiarían desde cualquier distancia, y puso un ejemplo. Si dentro de 100 años hubiese una batalla en China, las instantáneas de sus momentos más llamativos aparecerían publicadas en los periódicos una hora después. Escribió que los circuitos de teléfono y telégrafo sin hilos rodearían el mundo y que un marido en mitad del Atlántico podría conversar con su mujer sentada en su casa de Chicago. Anunció también que la fotografía reproduciría todos los colores de la naturaleza. Escribió que las audiencias verían proyectadas sobre grandes telas las coronaciones europeas y las batallas de Oriente, con el sonido sincronizado, de modo que los cañones se oirían al mismo tiempo que se los viese disparar. Watkins murió en 1903. Vivió 3 años más después de publicar aquello, y ninguno de los inventos que describió llegó a tiempo para que él los usara. Número 18. Alfred Wegener era meteorólogo, no geólogo, y ese detalle le costó 20 años de desprecio profesional. En 1912, presentó en Frankfurt una idea que los especialistas encontraron indignante. Los continentes no estaban clavados en su sitio, sino que se movían. Habían formado en el pasado remoto una única masa de tierra, que él llamó Pangea, y llevaban millones de años separándose lentamente. Wegener apoyaba su hipótesis en el encaje de las costas de África y Sudamérica, en fósiles idénticos hallados a un lado y otro del Atlántico, y en depósitos glaciares que aparecían en lugares hoy tropicales. La geología académica lo trató con una dureza poco frecuente. Se le reprochó ser un intruso, un aficionado que opinaba sobre una disciplina ajena, y sobre todo se le exigió algo que él no tenía, un mecanismo capaz de empujar masas continentales enteras. Wegener nunca encontró ese motor. Murió en noviembre de 1930 sobre el hielo de Groenlandia, durante una expedición de aprovisionamiento, poco después de cumplir 50 años. Su cuerpo apareció al año siguiente cuidadosamente envuelto en una piel de reno y en un saco de dormir, señal de que sus compañeros habían tenido tiempo de enterrarlo con calma. 3 décadas después, la exploración del fondo oceánico reveló las dorsales submarinas donde nace corteza nueva, y el mecanismo apareció por fin. La tectónica de placas es hoy el marco básico de las ciencias de la Tierra, y explica los terremotos, los volcanes y la forma misma de los mapas que estudian los niños. Número 19. La carta tardó 5 días en cruzar Europa, y el planeta apareció esa misma noche. Durante décadas, la órbita de Urano había sido un escándalo silencioso de la astronomía. El planeta no obedecía. Se adelantaba y se retrasaba respecto a las posiciones que la mecánica de Newton exigía, con desviaciones pequeñas y absolutamente sistemáticas. Solo cabían 2 explicaciones. O la ley de la gravitación fallaba a esa distancia del Sol, o había un cuerpo desconocido, todavía más lejano, tirando de Urano desde la oscuridad. Urbain Le Verrier eligió la segunda posibilidad y decidió resolver el problema al revés de cómo se resuelve normalmente. En lugar de observar un objeto y calcular después su órbita, partió de las perturbaciones de Urano para deducir el cuerpo invisible que las causaba. De ahí sacó su masa, su distancia y la casilla del firmamento donde se lo encontraría una noche determinada.
Le costó meses de aritmética a mano, sin ningún instrumento óptico y sin salir de París. El 31 de agosto de 1846 presentó el resultado ante la Academia de Ciencias francesa. Ningún astrónomo de su país se molestó en apuntar un telescopio hacia allí. El 18 de septiembre, cansado de esperar, Le Verrier metió sus coordenadas en un sobre y las envió a Johann Gottfried Galle, del Observatorio de Berlín. La carta llegó el 23 de septiembre. Galle pidió permiso a su director, subió a la cúpula con su ayudante Heinrich d'Arrest y apuntó el refractor hacia la zona indicada. En menos de una hora, encontraron un punto azulado que no figuraba en ninguna carta estelar. Estaba a menos de 1 grado de la posición escrita en el papel. Un hombre había encontrado un planeta de 49.000 kilómetros de diámetro sin mirar el cielo ni una sola vez. François Arago lo resumió en una frase que la astronomía repite desde entonces. Le Verrier había descubierto un planeta con la punta de su pluma. En un claro del bosque de Compiègne, al norte de Francia, hubo durante 20 años un vagón de tren convertido en museo. Era el coche-restaurante número 2419, el vagón donde se había firmado el armisticio de noviembre de 1918. Los visitantes entraban, veían la mesa y las sillas colocadas tal como habían quedado aquella madrugada y salían por el otro extremo. El 21 de junio de 1940, un equipo de ingenieros alemanes derribó el muro del edificio para poder sacar el vagón intacto. Lo remolcaron hasta el lugar del claro donde había estado 22 años antes y ordenaron las sillas en idéntica disposición. Aquella tarde, la delegación francesa firmó allí dentro su propia rendición. Después el vagón viajó a Berlín, se exhibió junto a la puerta de Brandeburgo y ardió al final de la guerra. Hoy, en ese mismo claro, hay una réplica construida con otro coche del mismo modelo, con mesas iguales y sillas iguales. El vagón original ya no existe en ninguna parte. En cambio, en Sevilla sigue abierto el volumen de Séneca con la anotación al margen. Y en Londres, dentro de una carpeta de la Royal Society, sigue guardado el pliego con los 24 deseos de Robert Boyle, con sus abreviaturas y sus tachones. Los vagones de tren se queman en una noche. Una hoja de papel con una fecha escrita a mano lleva 4 siglos encima de una estantería, esperando a que alguien la abra y compruebe. Y aquí bajo un momento el tono para pedirte 2 cosas concretas. La primera, suscríbete al canal si quieres el video del martes, porque este trabajo solo tiene sentido cuando al otro lado hay alguien esperándolo. La segunda, escribe en los comentarios la palabra pluma y al lado cuál de estos 20 expedientes te ha resultado más difícil de creer. Leo todos los comentarios de la primera semana, uno por uno. Nos vemos en el siguiente.